Mi nombre es Berta Oliva. Actualmente soy coordinadora general del Comité de Familiares de Detenidos Desaparecidos de Honduras, COFADE, y también estoy dentro del Buró de la Federación Internacional de Derechos Humanos, la FIDH. Bueno, he pasado toda una vida, 35 años, haciendo la labor de defensoría, acompañamiento y también viendo cómo buscamos verdad y justicia con los detenidos desaparecidos. Bueno, debo de dividirla en décadas. La primera década era encontrar con vida a nuestros detenidos desaparecidos, de tal manera que nuestro eslogan era "Vivo lo llevaron, vivo los queremos". A los 10 años nos dimos cuenta que eso no era posible, pero sí era posible no permitir que ellos pasaran al olvido. Y como un acto a su memoria, era trabajar a favor y en pro de los derechos humanos en nuestro país. De tal manera que entonces ampliamos el objetivo. El objetivo es ver una Honduras libre de impunidad. Y cuando trabajamos con esa Honduras libre de impunidad, pues teníamos una mirada a futuro, ¿no? Y es una tarea y un camino largo que nos habíamos trazado, porque estamos conscientes que si no había verdad en el tema de la desaparición forzada, pues lógicamente teníamos que caminar mucho tiempo para encontrar lo que buscamos a favor del pueblo hondureño. Los obstáculos son muchísimos, ¿no? Porque ser defensor y defensora de derechos humanos en un país donde se niega todos los derechos, el derecho a la verdad, el derecho a la justicia, el derecho a la libertad de prensa, la libertad de expresión, pues son enormes los obstáculos. Hemos vivido, pero hemos aprendido también a vivir bajo riesgo, pero sin miedo. Y el miedo lo perdimos a raíz de la conciencia que obtuvimos de la necesidad de buscar, de acompañar al pueblo en sus legítimas demandas. Y también aprendimos a convivir con el terrorismo de Estado, porque supimos desde un momento que eso era lo que en efecto se pretendía, que la gente se empoderara de miedo y no de derechos. Y dijimos, bueno, vamos a empoderar al pueblo de derechos y nosotros mismos, por supuesto, de esos derechos universales que te dan la legitimidad, que te dan la legalidad y sobrevivir en un país como Honduras, como el nuestro, pues ya es bastante, ¿no? Y eso es lo que me ha tocado a mí. Yo he pasado, yo siempre lo defino en 3 etapas, la situación de los defensores de derechos humanos en nuestros países. Por ejemplo, la primera etapa es la amenaza y las campañas de desprestigio que están permanentemente. Si en ese nivel no te logran vencer y retroceder, entonces está la otra amenaza sutil, que se te aproximan, te quieren comprar para mediatizarte. Pero si tampoco no accedes a esa pretensión, entonces pasa la tercera etapa. Nosotros, yo estoy en la tercera etapa, que es el asesinato. Porque ya cuando no se puede con una persona, entonces pasa a la etapa del asesinato. Yo creo que se puede hacer mucho, sobre todo no perder de vista la gravedad en que vive Honduras. Nosotros estamos en un país en gravedad en materia de derechos humanos, porque ahí no hay Estado de Derecho. Ahí lo que hay es cada vez una consolidación de una dictadura después del golpe militar de Estado. Entonces ustedes creo que deben de ver cómo no olvidarse por ahí, pero por el otro lado es siempre considerar que Honduras fue un país que ha servido de laboratorio con el golpe militar. Y al utilizarlo como laboratorio, lógicamente esto se va a ir reproduciendo y en efecto ya se ha reproducido en otros países del continente latinoamericano. Entonces, estar atentos y ver, aprender a colocar realmente las preocupaciones en materia de seguridad. Cuando hablamos de seguridad, a mí me encantó ahora el maestro que nos estaba hablando del tema de la seguridad. La seguridad no es policial ni militar. Esa seguridad el pueblo, ni nosotras las defensoras, no la queremos. Nosotros queremos la seguridad alimentaria,
la seguridad de combatir la pobreza, las injusticias sociales. Ese es el tipo de seguridad que nosotros buscamos, ¿no? Y entonces ahí me parece que debemos hacer causa común para implementar medidas de seguridad que no tengan nada que ver con la seguridad que el Estado impone, que al final de cuentas al Estado o al gobierno le sirve para nivel de espionaje y ir actualizando los perfiles de cada defensor o defensora que se somete a esa seguridad dentro de mecanismos que ellos mismos tienen para reprimir y actualizar la hoja de vida de los defensores. A estas alturas de mi vida, yo creo que mi quehacer está comprometido. Estoy convencida que me subí a un vehículo sin retroceso, que lo único que es echar para adelante. Y estoy convencida que en Honduras se necesita que hayan muchos y muchas defensoras de derechos humanos porque abrazar la causa de los derechos humanos con la grandeza que uno lo cree, que uno lo vive, creo que es lo mejor que le puede pasar a un ciudadano y ciudadana. Y si morir por eso a uno le toca en el camino, pues yo creo que no hay que tener miedo de todos modos a morir, pero sí hay que saberse cuidar, porque yo mártir no quiero ser.